Segundo día, ya estamos en la recta final. Gracias por seguir poniéndole atención a algo tan importante. Sustaining the gains, sosteniendo los logros. Es el reto probablemente de salida de este evento, ¿no? Hemos visto los avances, los resultados, cómo los mantenemos. Un par de ideas para escuchar al panel, ¿no? Hay mucha literatura sobre los modelos de financiamiento basado en resultados. Esa literatura es mixta, pero cuando se fijan en la iniciativa no es tan mixta, es más bien clarita. Hay potencial para saber si lo podemos llevar a otros sectores y a otras regiones. Y la respuesta probablemente es que sí, el saber hacerlo es el reto, ¿no? Yo les quiero invitar a escuchar a nuestros expertos y, por lo tanto, pido a los panelistas que me acompañen. Doy la bienvenida a Rocío Sáenz Madrigal, académica y exministra de Salud, a Jaime Sepúlveda, profesor emérito de Epidemiología y Salud Global y exdirector del Instituto de Ciencias de Salud Global de la Universidad de California, San Francisco, y a la doctora Emma Iriarte, la secretaria ejecutiva de la iniciativa y también jefa de división en Acting de la División de Nutrición y Población y Salud del Banco Interamericano. Recibámosle con un aplauso, por favor. Gracias. Me gustaría comenzar con una reflexión inicial. Si conseguimos que sea breve, me ahorran ser el malo de la película. Empezando por el objetivo del panel. El doctor Sepúlveda se ríe de lo de malo de la película. Sabe que lo soy, si quiero, ¿no? Un poco. Bien. ¿Cómo podemos garantizar, doctora Sáenz, y voy a comenzar con usted, que las políticas e innovaciones introducidas por la Iniciativa Salud Mesoamérica se integran completamente en los sistemas de salud y, sobre todo, y aquí también escucharemos mucho a Jaime, ¿no? Pero sin la dependencia que en el proceso inicial tienen de los donantes, ¿no? ¿Cómo se integran? Bueno, como dijeron los compañeros, no hay pregunta fácil, ¿verdad? Pero, digamos, en términos generales, en la experiencia personal, a lo largo de mi vida, en la vida pública, tal vez es importante mencionar que como ministra de Salud, como expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social y ahora desde la academia, cada vez me queda más claro que es muy importante que ese aprendizaje o de esas prioridades que se están planteando en un esquema, digamos, al inicio de un gobierno o de unos actores, no puede quedarse en los logros de ese partido en el gobierno. Yo creo que eso es un tema que es fundamental. La experiencia de Costa Rica con un sistema de salud de más de 80 años es porque ha habido acuerdos entre los partidos políticos y la salud es un tema central en la agenda electoral. Ya dentro de los sistemas de salud, a mí me parece que hay un tema de que tenemos que demostrar que hacemos bien las cosas. Tenemos que demostrar que utilizamos los recursos adecuadamente, eficientemente, oportunamente. Nadie convence a un ministro de Hacienda de recursos si usted no demuestra que hace bien su trabajo, no importa el sector. Puede ser educación, puede ser salud, pero en salud específicamente el no gastar dinero tiene un costo. Tener dinero y no gastarlo tiene un costo y tiene un costo en vidas. No solamente tiene un costo financiero. Y yo creo que aquí uno de los aprendizajes que podemos ver es cómo precisamente la iniciativa con un aporte bastante modesto logró unos grandes cambios porque había una infraestructura y una institucionalidad a nivel de los países. Jaime, decía Rocío un tema fundamental y es que en las transiciones de gobiernos, cuando no son del mismo partido, ahí hay fricción e incluso hay
bueno, me ahorro el objetivo, pero el adjetivo que iba a usar, pero no hay voluntad de darle crédito al gobierno anterior. ¿Eso es una erosión para proyectos como este? Sí, yo creo que representa un enorme peligro. En algunos países tenemos la suerte de haber tenido políticas de Estado en salud que perduraron más allá de los cambios políticos de incluso partidos políticos. Pero también la experiencia de México demuestra que esos 25 años de políticas de Estado en salud se pueden perder de un día para otro con una mala decisión. Pero el tema es de sostenimiento de los logros, y yo creo que esa es la gran pregunta que yo quisiera contestar hacia el final. Pero si me permites, en mis 2 minutos, plantear preguntas que se antojan previas a intentar dar respuesta a esta. Y yo formularía las siguientes. ¿Cuál es el origen de las ideas? Y esto es importante para la historia de la iniciativa de salud mesoamericana. ¿De dónde surge? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se alimentó? ¿Cuándo empieza y cuándo termina una historia? Estamos viendo en la simbología maya, Gustavo, ¿tú te acuerdas de esto? Bueno, ahí es 2015. Roberto, hablábamos de 5 años, Salud Mesoamérica 2010-2015. Bueno, sobre esto también quiero reflexionar. Déjame, ya que mencionas esto, no sé si muchos lo saben, pero el símbolo de la iniciativa es a la izquierda una mujer con el vestido tradicional y a la derecha son las 3 líneas que significan 5, 5, 5, referido al 15 del año 2015, que era el primer tramo que nos propusimos como trabajo. Luego lo alargamos, ¿no? Sí, Gustavo es fluente en maya, como ustedes saben. Pero bueno, las otras 3 preguntas que formulo muy rápido, y perdón que ande un poco en broma, ¿cuáles son los ingredientes del éxito? ¿Y cuáles son los obstáculos que hay que ir superando? Y bueno, Emma podría contarnos muchas historias de obstáculos que se tienen que ir superando y cómo es que se logró que la iniciativa tuviera éxito. Una siguiente pregunta que quiero formular es si la iniciativa de Salud Mesoamérica es un modelo exportable. Y sí y no, ¿y por qué? Y finalmente, si me dan tiempo, intentaré contestar la pregunta de qué sigue y cómo sostener los éxitos logrados. Pero sobre la genealogía de las ideas, muy rápido. ¿Ustedes recuerdan la famosa frase de Napoleón? La victoria tiene 100 padres, la derrota es huérfana. Bueno, y aquí distingo entre el origen de una idea y su implementación. En la reunión que organizó Amanda Glassman en el Center for Global Development hace unos años, que ahí estuvimos, bromeábamos que yo era el padre de la iniciativa por haber propuesto la idea y Amanda era la madre porque la mejoró como 1000 veces esa idea. Y la verdad es que lo que ya hemos visto en esta reunión, y que podemos concluir que la iniciativa es un gran éxito, que tiene muchos padres y madres y muchos hijos y nietos y bisnietos, porque se ha ido mejorando constantemente. Empezó top-down, pero acabó siendo bottom-up. Y bueno, pues qué decir. Emma, pues es la madre, la gran jefa, la mamá gallina, la mamá de todos los pollitos. Entonces, creo que hay que reconocer este origen de las ideas y si me das tiempo después, pues platicaré un poquito cómo se gestó desde el 2007 y con Roberto Tapia y con Rocío en 2007, las reuniones y todo lo que llevó, porque no empezó en 2010, ni en 2011, ni en 2013. Empezó en 2007 y esa es una historia bonita de contar.
Te agradezco porque no sé decir en maya, se acabó el tiempo. Doctora Sáenz, hablábamos del compromiso de los gobiernos. Me gustaría preguntarle cómo garantizar ese compromiso de los gobiernos, más allá de quién gobierna, de qué partido. ¿Cuál es la clave del éxito? Usted nos hacía antes el apunte, pero me parece que vale la pena que profundicemos. Uno de los aspectos es con dos temas que se han discutido en estos 2 días a profundidad, pero yo quisiera como darles un toque diferente. Uno tiene que ver con este aspecto del aprendizaje. Bueno, desde que empezó la iniciativa se planteó de que iba a ser un aprendizaje. Y reflexionando para esta intervención de hoy, yo decía, ¿aprendizaje para quién? ¿Con quiénes? ¿Hasta dónde va ese aprendizaje? ¿Es un aprendizaje que es solamente para los que están en el proyecto? ¿Es un aprendizaje para el BID, para hacer más proyectos? ¿Es un aprendizaje para los equipos locales e incorporarlos al nivel central? ¿Es un aprendizaje para el nivel central y tener una forma de cómo referirse diferente? ¿Quiénes son esos que aprenden? ¿Es un aprendizaje para la academia, para los investigadores? ¿Cómo es que debería de hacerse ese aprendizaje para que realmente, qué es lo que estamos atendiendo de qué es un aprendizaje? Y para mí el tema es que si el proyecto, la iniciativa, que nació como iniciativa de 5, luego 10 y 15 años, estamos hoy aquí, aquí hay un grandísimo aprendizaje de cómo ir a ese nivel. Y termino con cómo se traslada ese aprendizaje en la institucionalidad. Cómo ese aprendizaje se traslada a la institucionalidad de los sistemas de salud. Es decir, cómo los recursos humanos se empoderan ellos y son empoderados y son sostenidos por el sistema. Ahí Doctora, escuchábamos antes de Ferdinando Regalía, y me gustaría introducir aquí en la conversación a Emma Iriarte. Ferdinando nos hacía reflexionar sobre cómo conseguir esas mejoras de salud sostenibles. Decía que van más allá de una intervención individual y que requieren arraigar calidad, accountability, ¿no? Resistencia en cada nivel de nuestros sistemas. ¿Cómo se hace eso? Micrófono. Disculpa. ¿Me puedes repetir la pregunta? Disculpa. Claro. Sí, perdón. Pero si no me quedo sin trabajo. No. Decíamos antes que escuchábamos a Ferdinando a raíz de lo que nos contaba la doctora Sáenz ahora, ¿no? Que conseguir mejoras en de salud sostenibles van más allá de una intervención individual y requieren arraigar calidad, accountability, resistencia en todos los niveles de los sistemas. Y eso que puede ser muy atractivo, uno pregunta ¿cómo se hace? Realmente participar en este panel no es fácil, creo que para nadie, y especialmente si uno, como yo, no trabajo tampoco en el sistema público, donde cada quien tiene una perspectiva y diferente dependiendo de dónde esté en ese momento. Pero lo que sí puedo contar y compartir con ustedes es lo que hemos visto estos 10 años con la iniciativa. En todos los países hemos pasado no menos de 2 o 3 elecciones nacionales, por lo menos 2, 3 cambios de ministros y ministras de salud, a veces en 1 año, a veces en 2 años, a veces en 3. Y a pesar de eso, a escala, en grandes zonas de cada país, esto ha continuado. Entonces, no sé cuál será la respuesta completa, pero lo que sí creo que debemos ver es cómo es que ha ocurrido que en todos los países esto sí continuó, sin ser una política de Estado, pero alineado a objetivos que son nacionales e internacionales a los que los países nos hemos comprometido, en los que yo creo que vimos todos la oportunidad de hacer operativo compromisos que dicen reducir en un tercio de la mortalidad materna. Y eso es una aspiración,
pero lo que nosotros vimos fue el valor de que en Honduras, en una comunidad, la doctora Fanny Mejía no me deja mentir, andaban una tarjetita en la gabacha y ellos andaban ahí su meta de su área. Este año tenemos que alcanzar el estimado de 100 mujeres embarazadas, de 26 niños, no sé qué, o sea, de sus datos. Entonces, el trasladar estos compromisos y metas que son nacionales e internacionales a lo que es mi responsabilidad en mi área de la red es muy importante. Con eso lo que quiero decir es que yo creo que si nosotros utilizamos bien y nos fijamos bien en los temas de liderazgo y de confianza, y hacemos un trabajo que no es el del proyecto, no es el de la operación del PIB, no es el de otro financiador, no es el de los donantes, sino, otra vez, ¿cuál es el objetivo del país? ¿Cuál es la meta que queremos cambiar en el país? ¿Cuál es la magnitud de ese cambio? Y empezamos a apoyar a los niveles, que ese es otro el aprendizaje. Aquí trabajamos con ministros, con viceministros, ese es un nivel de liderazgo, pero también con gerentes, con niveles subnacionales y niveles locales. Hay líderes en los tres. Y la manera que nosotros hemos aprendido en el banco con esta iniciativa es ese establecimiento de entender qué es lo que se quiere lograr y después trabajar hacia atrás y ver cómo. Y luego, no importa de dónde viene el dinero, porque hay financiamiento, como decía Ferdinando, no de aquí nada más, sino de otros. Entonces, creo que el asunto es cómo asegurar que tenemos más intencionalidad que la que hemos tenido, que yo creo que son buenos ejercicios, pero necesitamos más, para un diálogo de política de estos tres niveles en lo que les corresponda, para temas de compromiso político y también compromiso financiero. Siempre he pensado que la iniciativa habla de los donantes, Fundación Gates, Carlos Slim, los gobiernos de España, y creo que el nombre es una opinión personal y refleja solo mi punto de vista, no refleja lo que realmente aportan. No solo aportan plata, aportan conocimiento, aportan diálogo, aportan estrategia, complementan, diría yo, ¿no? Y aquí, Jaime, me gustaría preguntarte, tú conoces bien las dos fundaciones, ¿qué rol juega ese partenariado público-privado, ¿no? De fundaciones privadas, no tanto de gobiernos, podemos preguntarle a la doctora, pero de las fundaciones privadas que hoy tenemos aquí representantes en esa génesis de las ideas que nos decían ahora, pero luego en el proceso, en todo ese proceso para conseguir los logros que tienen en su origen también un acuerdo entre fundaciones y el BID para lograrlos, ¿no? Para contestar, yo creo que hay que irnos un poco más atrás. Y por cierto, Fernando, me gustó mucho tu intervención y tu propuesta indecorosa y la espada en prenda que le dejaste a la doctora Acuña, porque creo que por ahí esto de superar los retos financieros, políticos y técnicos es un tema que me interesa platicar. Pero tu pregunta va a conociendo las fundaciones desde dentro. En mi caso solamente es la Fundación Gates, pero con mi amigo Roberto hemos trabajado mucho con la Fundación Carlos Slim también. Entonces, creo que algo importante a narrar es no solo cómo se gestó la idea y de dónde se alimentó, sino cuáles fueron los obstáculos que hubo que ir superando para alcanzar lo que hoy estamos celebrando 18 años después. Entonces, el primer gran obstáculo fue convencer a Bill Gates. Y él estaba escéptico y decía, bueno, mi enfoque geográfico es África. Latinoamérica es una región de ingresos medios. Además, Carlos Slim es más rico que yo. Entonces, mi condición para que yo ponga dinero en Latinoamérica es que dólar por dólar, los 50 millones que me estás pidiendo, que Slim ponga 50 millones. Y de ahí fue cuando fuimos a visitar a la familia Slim y Roberto nos apoyó mucho y aceptó. Pero condicionó a tener un business plan, un plan maestro detallado. Y de ahí nos fuimos a España
España estaba queriendo incorporarse, pero condicionado a que hubiera un programa de control de vectores, malaria y dengue. Bueno, el caso es que la agencia española cambió como 14 veces de director y no tuvo continuidad y por eso no aportó la cantidad final. Y finalmente fuimos con el presidente de México a pedirle que él ayudara a aupar la iniciativa convocando a los 8 jefes de Estado. Y lo aceptó, pero quería la condición de que, bueno, pero entonces es mi proyecto. Entonces, todos esos obstáculos hubo que irlos superando, pero cumplió el gobierno de México en que sí convocó en Villahermosa, Tabasco, en junio de 2008, a los 8 jefes de Estado que firmaron el acuerdo para la Iniciativa de Salud Mesoamericana. En el BID, bueno, hubo que cambiar el reglamento interno para crear un board dentro del board, cosa que no existía. Entonces, esta fue una carrera de obstáculos para que al final, el 13 de junio, ¿estoy bien, Ricardo? De 2010. 14. Porque el 13 era la Copa del Mundo. Claro, era la Copa Mundial. El 14 de junio de 2010, entonces, se celebró en la Ciudad de México, en el Museo de Antropología, la reunión inaugural. Pero se tardó otros 2 años en el plan maestro y luego en hacer la línea basal. Termino. ¿Por qué decidimos hacer una línea basal? Y esto deriva de la experiencia en la Fundación Gates, que había invertido $340 millones en India en un programa de prevención de VIH, pero no podían evaluar los resultados porque no hicieron línea basal. Entonces no tenían contra qué comparar. Esa fue entonces una condición desde el primer día, necesitamos una línea basal, y fue el BID que decidió contratar a un evaluador externo y la historia ahí sigue. Se la contamos en el siguiente capítulo. Gracias, Jaime, por esos recuerdos, porque yo estuve en ese proceso, no tan al inicio como tú, por eso no tengo tantas canas. Gracias. Pero sí, muchos recuerdos. Trabajadores de salud. Qué amable. Quiero hablar, doctora Rocío, de los trabajadores de salud. Son los que están en la primera línea, ¿no? En una guerra está la primera línea, que es la que se enfrenta al enemigo en una primera instancia, ¿no? ¿Cómo retener ese talento una vez capacitado, instruido, cambiado en la manera, en los procesos para garantizar el sostenimiento de los logros? Me encanta la pregunta porque fue la primera intervención que hice cuando empezó esta actividad. Primero, pienso que hay que hacer un reconocimiento que los trabajadores de la salud somos personas que trabajamos con y para las personas. Entonces, el reconocer que nosotros somos parte de esa respuesta que tienen los servicios de salud en las comunidades y que nosotros mismos cargamos nuestros valores, nuestros principios, nuestros anhelos, nuestras ideas políticas, están puestas ahí en el servicio, que no somos solo trabajadores, somos personas. Y como personas necesitamos entender, comprender, motivarnos, sentirnos satisfechos con el trabajo, sentir que lo que nosotros hacemos me da primero a mí satisfacción, pero también esa satisfacción y ese logro es reconocido por el equipo, por el sistema y por la comunidad. Entonces, para mí la inversión en la formación, en la capacitación, en la retención, en la adherencia de los recursos humanos en salud es absolutamente clave
para cualquier proyecto. Esto obviamente va a estar vinculado a cuáles son las características de cada sistema que tiene para la contratación, los incentivos que tiene para esas personas. Como yo mencionaba el día de ayer, muchos, no es el caso de Costa Rica. Esa es una de las diferencias que tiene Costa Rica con otros sistemas de salud hasta el momento, es que el personal de salud tiene una permanencia y una seguridad de que su ingreso salarial y su contrato laboral es respetado. Y que por lo tanto hay una descripción de lo que se espera que la persona haga, pero esa persona tiene una seguridad de que su salario, que su familia va a comer, que va a poder pagar el préstamo, que no va a tener que entregar el carro, que puede pagar la casa, que sus hijos pueden estudiar. Y eso no se hace solamente con una intervención de acceso a dispositivos. Lo dejo ahí. Doctor Sepúlveda, hay un mantra detrás de toda la iniciativa, es el escalamiento. Como estos logros logramos no solo mantenerlos en las poblaciones escogidas, sino llevarlos a nivel nacional y luego a otros proyectos, más allá de las fronteras en las que se ha aplicado, ¿no? Y aquí me gustaría recoger su experiencia y su conocimiento para ver esos dos áreas, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar a los gobiernos a escalar lo que hemos hecho en zonas escogidas para todo el país y cómo esto se puede llevar a otras regiones del mundo? Bueno, yo creo que ahí las preguntas son sostenibilidad y escalabilidad. ¿Cómo escalar? La experiencia que podría yo compartir es en el caso de México, el programa de Conditional Cash Transfers, que se llamaba Progresa, que eran incentivos económicos para que la madre llevara a los niños a vacunar, nutrición, que los mantuviera en escuela. Conforme más tiempo estaban en la escuela, más dinero recibían las madres, no la mamá directamente. Y eso empezó como un programa piloto y se fue escalando. Y llegó a ser un programa nacional muy exitoso, que por supuesto un gobierno populista acaba de terminar. Pero otro ejemplo es el Seguro Popular, que también empezó en un estado de la República, después en 3 y después se llevó a escala nacional. Es un programa de aseguramiento para pobres. Entonces, yo creo que el modelo de la Iniciativa de Salud Mesoamericana podría ser escalable en la medida en que los gobiernos tengan el interés de continuar con un modelo y que se busque a través de bancos de desarrollo o algún otro mecanismo de financiamiento, su financiamiento y sostenibilidad. Pero el ejemplo que nos dio Gary Darmstadt de cómo este modelo se llevó a Bihar en India, o lo que ha dicho Ferdinando varias veces de que el modelo de eliminación de la malaria siguió en gran medida el modelo, pues son ejemplos de replicabilidad, de sostenibilidad y de escalamiento. Doctora Iriarte. Yo quiero empezar con el punto que levantó la doctora Rocío y es el tema del aprendizaje. Aquí conversábamos, creo que Ricardo y el doctor Tapia hablaban de esos 2 primeros años de implementación donde qué está pasando, qué estamos haciendo, qué resultados estamos obteniendo, ¿sí? Y el aprendizaje ha sido tanto que tanto los países como el banco y como los socios de la iniciativa de malaria hicimos en un año lo que la iniciativa nos tomó casi 3 años. ¿Sí? O sea, eso indica que la capacidad que tenemos todos, aunque no lo percibimos siempre, ¿qué tal si fuera más intencional todo esto? De aprender de los procesos, simplificarlos y ser más eficientes, para mí ese es un ejemplo muy concreto, porque empezamos, desde que nos reunimos la primera vez con todos los ministros, hasta que empezamos y teníamos las metas, había pasado un año.
realmente. Entonces, creo que ese es un primer punto. El siguiente punto, en términos de aprendizaje, es cómo aprovechar las oportunidades, porque esto no siempre se puede planificar todo, ¿verdad? Entonces, si hay gobiernos que tienen un liderazgo muy fuerte desde nivel central o desde otros niveles, es la intencionalidad de hacer esto en orden, progresivamente y en grande. Donde no, entonces se hace de otra manera. Empezamos en estas zonas más pobres y vamos a otras zonas en forma planificada. Yo siempre, en todo lo que hemos hablado de esto de la iniciativa, ha sido importante tanto para los gobiernos como para nosotros, sentarnos a pensar primero y a planificar en orden y a tratar de tener los instrumentos. Eso es desde hablar con ministerios de finanzas y ver cómo se planifica y se estructura el presupuesto, hasta ver cómo los equipos técnicos de los diferentes niveles tienen que organizarse. Y aquí tenemos un ejemplo, Belice, que aquí está sentada la delegación de Belice. Con su liderazgo, aquí está el doctor Sabido, están los directores generales y está la doctora Natalia, que es parte del estamento técnico que dirige la parte materno-infantil. Después de todos estos 10 años, Belice ahorita está embarcado en una operación para implementar y expandir estos aprendizajes para todo el país, no solo en materno-infantil, sino que en enfermedades transmisibles, que es uno de los siguientes piedras en el zapato para todos los sistemas. ¿Qué ha tomado? Lo que ha tomado es que desde el principio el liderazgo desde el ministro, el señor Bernard, ha estado involucrado en la iniciativa, desde el principio. Entonces ese liderazgo, eso sí, hay que ver resultados para querer hacer esto y hay que tener también los análisis del retorno económico de esto para poder hablar con los ministerios de finanzas. En pocos meses van a aprobar su política nacional de calidad, que no existía. Entonces, creo que hay temas que tienen que ver con planificación, con intervenciones muy concretas de diálogo de políticas a niveles de ministerios de finanzas y ministerios de salud, pero también con la organización de cómo se va a ir haciendo este escalamiento progresivo, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo. Se nos fue el tiempo. Yo la verdad es que hablaría más rato, pero Andrés me vendrá a estirar la oreja y no me gusta que me hagan que me estiren las orejas. Pero no voy a ceder en mi última pregunta y de manera sucinta os pido que nos ayudéis. ¿Cuál creéis que es la clave, al menos una, para garantizar los éxitos de la iniciativa y que se mantenga resiliente ante cambios políticos, ante fluctuaciones económicas, ante imprevistos como crisis de salud? La pandemia es un buen ejemplo, ¿no? ¿Cuál creéis que es la pieza clave? Hay muchas. Escoged una para cerrar. Doctora Sáez. Liderazgo. Doctor Sepúlveda. Liderazgo es algo que mencionó Roberto y me parece importante, pero yo diría participación, diplomacia, recursos, gerencia de alto nivel, persistencia y resiliencia, que son distintas, y suerte. ¿Podríamos resumir como compromiso y suerte? All of the above. Doctora Iriarte. Sí, difícil contestar con una, pero realmente, como en la escuela, no estoy copiándoles, pero liderazgo para mí es la primera, porque, y cuando hablo de liderazgo no es liderazgo central o de presidente, no, estamos hablando de liderazgos en todos los niveles que es necesario, porque si hay eso, imaginemos este futuro que Ferdinando nos colocó al final. Solo para poner un ejemplo, tenemos que tener claro cuáles son las acciones inmediatas también, no solo las de largo plazo de grandes reformas. ¿Qué va a ocurrir de ahorita a estos 3 años que ojalá podamos realmente regresar y ver cuánto se ha sostenido? ¿Qué se ocupa? Liderazgo para asegurar que el pequeño acompañamiento que los países han requerido continúe. Hablando de este año que viene, pero también liderazgo para asegurar que esa discusión con ministerios de finanzas y ministerios de salud, para que
tengamos el asocio y el compromiso de ayudarles a lograr entre todos los resultados de salud que los países están comprometidos en sus planes de desarrollo y que los ciudadanos creemos en eso y lo esperamos, es parte de lo que hay que hacer. Entonces, no necesariamente hay que angustiarnos por esperar toda la gran reforma que todo esto necesita, sino, para mí, como siempre, eso soy yo, una planificadora, en mi vida privada y en esta vida, es cómo hacer eso en pasos y cómo ir haciendo las batallas poco a poco. ¿Qué cuidado debemos tener? Que no repitamos solo cosas que se queden en un nivel, en una pequeña escala y en un piloto, sino que ataquemos todos estos niveles. Lo que yo quería mencionar, Gustavo, es que liderazgo es una condición necesaria, mas no suficiente. Se necesita la suma de los otros ingredientes. Muy breve. A mí me parece que no está en la pregunta, pero debo de mencionarlo. Si estamos hablando de sostenibilidad, a mí me parece que debemos de incorporar en este tipo de iniciativas también la voz de las comunidades. Bueno, si algo tienen nuestros tres invitados de hoy es compromiso y liderazgo. Y no creo que necesiten suerte porque ese compromiso y ese liderazgo lo han demostrado en los últimos años y con su intervención hoy. Muchas gracias, doctora Iriarte, doctor Sepúlveda, doctora Sanz.